Pues una vez más, bienvenidos a este nuestro cutre canal. Os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal, retransmitiendo de nuevo desde Inglaterra, porque yo sigo en Inglaterra. Pero yo he visto que cuelgo cosas de bonitos paisajes y cascadas ideales y demás, y nos importa un comino, y lo que os importa es lo que está pasando en España, que por otra parte es normal. Entonces yo, estando en Inglaterra, todavía me informo, y me he quedado ojiplática y patidifusa cuando he visto la entrevista a Sarah Aegersen. Sarah Aegersen es la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica. Bueno, pues la ministra para la transición ecológica dice que cuando se lo comunicaron no se lo podía creer. A las 12:33 del lunes, España y Portugal habían sufrido un cero. Se había perdido el suministro eléctrico en toda la península. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica se trasladó a toda prisa con su equipo a la red eléctrica de Madrid. Bueno, vamos a ver la entrevista que concede al País y cómo te miente descaradamente el País. Vamos a empezar, ¿verdad? El lunes 28, pregunta El País, se produjo en España el peor apagón del que se tiene constancia. ¿Qué lo causó? Respuesta: estamos investigando con muchísima prudencia y total responsabilidad para tener certezas y poder transmitirlas con transparencia y buscar las medidas para que no vuelva a ocurrir. Lo que sabemos ahora es que se produjeron unas oscilaciones, una primera y una segunda, y que finalmente el sistema llegó a cero con el corte de la interconexión con Europa. Hay que analizar miles y miles de datos y en cuanto podamos tendremos la causa. La causa te la ha dicho hasta el Wall Street Journal. La causa te la ha dicho el Wall Street Journal. La causa te la ha dicho Endesa. La causa te la ha dicho Francia, que se niega a que le metas el marrón. Y la causa te la ha dicho Portugal, que ha dicho que no te compra más energía. La causa ha sido que la red eléctrica no estaba preparada para depender exclusivamente de renovables. Y punto y pelota. No tienes que analizar más datos. Entonces, seguir diciendo no tenemos ni idea de la causa es un poco ya desesperado, ¿no? La causa ya la sabemos y se lo venían advirtiendo desde el 2021 y muchas advertencias desde el 2023. Se venía advirtiendo varios días antes, se venía diciendo, pero es que incluso la red eléctrica a sus inversores les alertaba de que esto podía pasar, porque estaban obligados legalmente a hacerlo, porque estaban obligados, si no, ¿de qué? Entonces, ¿por qué intenta usted mentir a nadie? Pero vamos a continuar. ¿Serán días? ¿Semanas? Pregunta el avezado periodista. ¿Qué horizonte ve razonable para conocer la causa? Puedo comprender perfectamente la frustración de miles de españoles y la nuestra también, porque somos los primeros que queremos saber qué ha ocurrido y el origen, que ya se sabe lo que ha ocurrido. Pero además, una cosa es la frustración y otra cosa son 12 muertos y 1.500 millones de euros perdidos y un montón de autónomos a los que ya tienes sangrados, auténticamente arruinados. Entonces, una cosa es la frustración. Frustración es lo que siento yo cuando no consigo subir a la colina de Thor. Y me agobio de, soy vieja, estoy gorda. Y otra es la desesperación. Oiga, señora, no es lo mismo. Te dice que van a invertir muchísimo para hacer más seguro el sistema. No, que la has cagado, que estamos pagando el 55% de nuestro sueldo en impuestos, que lo tenías que haber invertido ya. Que ahora no es el momento, que ya la has cagado, que alguien tiene que dimitir. Te dice que le van a pedir explicaciones a Bruselas. Anda ya, es Bruselas el que te las va a pedir a ti. Es alucinante. Francia bloquea el aumento de la interconexión. ¿Por qué? Le pregunta el periodista. El periodista, sí. Porque por el impacto que puedan tener dos nuevas interconexiones transpirenaicas. No puede haber debate entre España y Francia. Europa tiene unos objetivos del 10% de interconexión de la península. Claro que Francia no va a querer estar interconectada contigo. Francia no quiere que le vuelvas a pagar Perpiñán. Entonces ahora no le puedes decir, no, teníamos un acuerdo. Es como, si yo estoy con una persona y esa persona me pone los cuernos, cualquier acuerdo que tuviéramos ya se ha cortado, porque no teníamos un acuerdo de una pareja abierta. Pues tú ya le has apagado Perpiñán a Francia. Cualquier acuerdo que tuvieras, pues ya no es de recibo. Con más interconexión eléctrica con Europa a través de Francia hubiéramos estado más seguros. El sistema ibérico es más robusto cuanto más interconexión tengamos. No, porque le acabas de apagar a Perpiñán, guapa. O sea, no sé.
Y aquí dice, ¿se considera usted antinuclear? No me considero anti ninguna tecnología. Tenemos que abrir los ojos, claro, no se considera ahora porque ahora han tenido que volver a abrir nucleares a toda prisa. Tenemos que abrir los ojos, ver cuáles son las virtudes y los defectos de cada una y elegir cuál es la mejor para nuestro país. En España tenemos un activo espectacular que se llama sol y viento y ese potencial también viene acompañado de tejido productivo e industrial, de talento y de una generación que se distribuye por todo el territorio que nos hace menos vulnerables y más competitivos. Por lo tanto, es una apuesta positiva, firme y segura para España. La apuesta por las renovables es positiva, firme y segura para España si tienes una red que pueda soportarla. Si no, la apuesta por las renovables es una cagada, hablando claro y pronto, porque no tienes una red que lo soporte. Y como no tienes una red que lo soporte, la cosa te sale mal. Es que es de cajón. A raíz del apagón también se dispararon las voces a favor de prolongar la vida de las nucleares. No, esto es completamente absurdo. No, por favor, no. La ampliación no puede ser para que los consumidores paguemos más. No, los consumidores pagaríamos menos, nena. ¿Son las renovables inseguras? Las renovables no son inseguras per se. Y hacer casus belli en contra de ello es una valoración simple. Nadie te está haciendo un casus belli, es decir, nadie la está atacando porque sí. Todo el mundo te está diciendo que no puedes depender exclusivamente de renovables si no tienes una red eléctrica en condiciones y que siempre tienes que tener una o dos nucleares abiertas para tener una estabilidad. No te están diciendo para nada que las renovables sean una patata. Todo el mundo sabe que estaríamos más seguros con renovables y que además tenemos luz, quiero decir, tenemos viento y sol, pero con alguna nuclear te tienes que quedar. Esto es así. Y a ver, ¿teme que el incidente se use para boicotear el avance de la agenda verde? No veo que vaya a ser un freno. Es una tendencia europea y mundial, bla, 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 bla. Para el año 2027, el 95% de la energía va a ser cubierta por energías renovables. No te lo crees ni tú, Sarita, menos después de esta cagada. Bla, 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 bla. Y bueno, no voy a seguir todo. Esto es importante. Creo que el trabajo de Red Eléctrica, de su presidenta y de todo su equipo ha sido extraordinario en la recuperación del suministro. Que tardasteis 12 putas horas. Que se murió gente. Que hubo gente que no pudo volver a su casa. Que hubo gente que se quedó durmiendo en la calle. Que ha habido de 1.500 a 2.000 millones de euros en pérdidas. ¿Qué ovarios y qué coño gordo tienes para decir esta barbaridad? Sarita, por favor. Y ya la última pregunta que vamos a analizar. Se ha publicado que en los meses previos hubo informes avisando del peligro de las oscilaciones relacionado con las fotovoltaicas y la seguridad del suministro. ¿Se ignoraron esas alertas? La respuesta sincera es sí, pero ella dice, mira, cuando te hacen una pregunta que tiene que ser sí o no, tú tienes que decir sí o no. Si empiezas a irte por la tangente es que estás mintiendo. Entonces se va por la tangente. La respuesta en su caso es, el sistema está constantemente teniendo oscilaciones. Cada vez que encendemos un interruptor se produce una variación por pequeña que sea. Esto sirve para entender la magnitud de la complejidad del sistema eléctrico. Y esas oscilaciones tienen que ver también, por ejemplo, con una caída de la interconexión. En junio del 2021, cuando un hidroavión estaba apagando un incendio y descargó agua, se produjo un cortocircuito, perdimos la interconexión y también se produjo una oscilación, sí, nena, pero no se cayó toda la red eléctrica. Bueno, esto es lo mismo que sucedió cuando a Pilar Alegría le preguntaron por el apagón de Teruel, por si estuvo en Teruel, que sí estuvo, y le preguntaron algo tan simple como, ¿estuvo esto en Teruel? Y la respuesta podría haber sido sí o no. Y en lugar de decir, sí, mire, estuve, pero yo que sé qué hizo Ábalos porque yo estaba en otra habitación, que hubiera sido la respuesta más lógica, empezó a irse por la tangente y a decir, ¿cómo me pregunta usted eso a mí? A la vicepresidenta. Porque yo, como delegada del gobierno, pues puedo... Y metí un rollo por no responder sí. Aquí, en esta larguísima entrevista que he tenido que reducir porque acababa asfixiada, ella hace lo mismo. En ningún momento en las preguntas binarias, las que solo pueden tener una respuesta sí o no, te responde sí o no. Se va por la tangente varios lados y en otros momentos miente. Y los dos periodistas que la entrevistan pues hablan por la voz de su amo o desde el Boletín Oficial del Estado, que es Lo País, y le van pues metiendo su rollo.
a mí me parece que es muy interesante analizar esta entrevista porque te va contando lo que en una pareja le puede hacer un maltratador psicológico a su pareja, o una maltratadora psicológica si las hubiera, que es: Pepito, me he encontrado en tu chaqueta pues un pañuelo rosa con corazones que creo que es de Beatriz y que además huele a su perfume. ¿Has estado con ella? Que te puede decir sí o no. Y empieza: ¡buah! Es que claro, a ti no te gusta Beatriz porque tú siempre has estado celosa de Beatriz porque es que tú tienes problemas, es que tienes que ver al psicólogo. Es más o menos lo que hace ella. Es que esto no es un tema de renovables y ahora nos tenemos que meter en una explicación simplista. Mentira. Es que nadie se ha metido en esto. Entonces imagínate que yo sigo: pero Pepito, yo solo te estoy preguntando si estás o no estás con Beatriz. Y Pepito me empieza a meter un rollo sobre que si yo tengo un problema en mi relación con la madre y lo femenino y que por eso siempre estoy mirando a, o sea, que como tengo un problema con la relación con la madre y lo femenino, no me fío, no tengo confianza y me va pasando el problema a mí. Y yo le digo: bueno, pero ¿vas a seguir viendo a Beatriz? Bueno, es que eso tengo que analizar un océano de datos, porque una gota hace agua y el agua hace un embalse. En fin, ahora seamos serios. ¿Eh? Ah, búscame cuántos habitantes tiene Dinamarca. Menos que España, Por seguro. eso, España son 44, es que se Ahí me ha ha bloqueado. pagado, que lo tenía ya sin batería. Ah, es que se me ha quedado colgado. Ya está, ya está. ¿Cuántos habitantes tiene Dinamarca? Se me había olvidado comentar un pequeño detallito que no sé si tendrá mucha importancia, pero resulta que cuando nombraron a Sarah en ser ministra de la Transición Energética y los grandes expresos europeos, bueno, cuando la nombraron ministra, mira tú, qué casualidad, que su ministro, su marido, que tenía una empresita que había montado en su chalet, una empresa unipersonal, empezó a recibir subvenciones y subvenciones. No sé, llamadme mal pensada, no sé si tendrá algo que ver. Os dejo que lo reflexionéis. Un beso.